acompañan ahora Antonio García y Patricia Rubio. Ellos son de Innovación Solidaria, que es una entidad también del tercer sector, que tiene una andadura de poco tiempo porque previamente tanto Patricia como Antonio han estado comandando durante ¿cuántos años? Más de 10 años comandando TechSap, que es la entidad que se ha encargado, que se sigue encargando, pero ya a nivel europeo, de todo el tema de la verificación de las entidades de cara al acceso a las licencias non-profit, ¿vale? Entonces, ellos dentro de TechSap, pues, elaboraron un estudio, participaron en la elaboración de un estudio a nivel mundial en torno al uso de la IA y a su implicación en lo que es el sector social. Y creíamos que era muy interesante también tener los datos de este estudio, así que no me enrollo más y os dejo con ello, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Toñi. Gracias a Fundación Splay por invitarnos a participar en la jornada de hoy. Es un placer ver tantas caras conocidas y también quiero saludar a los que nos siguen por streaming, que también están ahí. Y bueno, debido al tiempo que tenemos, vamos a ir un poco más rápido. Pero hoy os queremos hablar de un proyecto en el que estamos participando, que es la IA para el cambio social. Nuestra intervención se va a dividir en dos secciones, una primera más teórica, donde vamos a hablar de los resultados de un estudio que hemos realizado, y una segunda que bebe de esos resultados, es más práctica, sobre cómo realmente implantar la IA en nuestras entidades de una forma ética y sostenible. Así que empezamos. Pues somos Innovación Solidaria, formamos parte de la red de partners de TechSoup por el mundo y en este proyecto concretamente, el IA para el cambio social, nuestro objetivo es apoyar entidades del tercer sector de 9 países en Europa y en África y dotarles de aquellos recursos que puedan apoyar su digitalización y su adopción de IA. Pues lo hacemos a través de una serie de bibliotecas de recursos, concursos, blog e itinerarios de aprendizaje disponibles en español y en otros idiomas próximamente. Empezando con esta encuesta que hemos realizado, pues queríamos básicamente ver cuál es la situación real, en nuestro caso en España, del uso presente de la IA y también a futuro cuáles son los deseos de las entidades respecto de la IA generativa. Y para ello, más de 100 entidades españolas han participado en una encuesta que lanzamos en septiembre del año pasado. Como veis, en total han participado casi 1000 entidades, tanto en Europa como en África, aproximadamente en torno a 90-100 entidades por país, de tal manera que hubiera representación equitativa. Y estos resultados queríamos que se presentaran de una manera abierta, así que aquí tenéis un código QR que podréis escanear si queréis para descubrir los datos granulares, porque, como os mostramos, pues hay muchas preguntas y se pueden filtrar. Se pueden filtrar, por ejemplo, pues por el tamaño de entidad. Pues quiero saber cuáles son los resultados de las entidades más pequeñas, tanto en España versus las europeas, versus las africanas, etcétera. Centrándonos en las entidades que han participado en España, veis que por misión, por área temática a la que se dedican, la principal es la educación, el segundo es otros, que es un campo abierto que en su mayoría indicaba inclusión de personas con discapacidad, y esto se alinea mucho con la realidad del tercer sector que nosotros conocemos por todos los años que trabajamos con TechSoup. Y como veis, pues en la realidad las entidades trabajan a nivel local y regional, aunque no exclusivamente, por supuesto. La gran mayoría de entidades que han participado tienen más de 25 años de experiencia en su ámbito de actuación. Y veis que hay variedad de tamaños y de presupuestos, es decir, que es una muestra bastante variada. En el primer bloque de preguntas queríamos investigar un poco cuál era su nivel de inclusión digital, es decir, su nivel de digitalización a día de hoy, antes de entrar en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Y entonces, a la pregunta, ¿quién impulsa el cambio en la organización? Pues esta es una pregunta en la que se ve que es un esfuerzo conjunto de toda la entidad, pero siempre hay una persona que lidera el cambio. A esto contestaron el 88,1% de personas que siempre hay una persona que lidera.
Y esta también es una pregunta interesante. ¿Cuáles son las barreras que tienen las entidades en la participación digital, en la adopción de la transformación digital? Y para sorpresa de nadie, porque esto se alinea con cosas que se han mencionado anteriormente, la primera es la falta de financiación, la falta de dinero para hacer inversiones en infraestructura digital. También la falta de un apoyo técnico que las entidades se puedan permitir. Y una limitada capacidad de habilidades digitales entre el staff, entre el personal de las entidades. Y aquí hay una pregunta interesante que es comparar cuál es la importancia que se le da a las habilidades digitales versus el nivel de competencias digitales. Se puede ver que la importancia de las competencias digitales es altísimo, un 81% de las entidades dice que es muy importante las habilidades digitales, pero cuando se les pregunta ¿y qué nivel tienes en tus competencias digitales? Pues el muy alto solo alcanza un 6%, es decir, que hay una gran diferencia entre lo que se quiere y la realidad de las cosas. Y si lo comparamos con los resultados de entidades europeas, pues vemos que quizá los porcentajes varían un poco, pero las principales respuestas no varían, tanto en Europa como en los países africanos. Es decir, por ejemplo, es muy importante las habilidades digitales, pero el nivel muy alto solo lo alcanzan muy pocos. Entrando en el tema de la IA en concreto, sobre las entidades españolas, a la pregunta ¿qué herramientas de IA generativa se utilizan en tu entidad? Es una pregunta multirespuesta. Pues bien, el 90% usa ChatGPT. Y no solo usan ChatGPT, también usan Gemini y Copilot de Microsoft. Y luego, como podéis ver, otras están muy abajo, son muy residuales. Esta flecha indica que esa misma respuesta es exactamente la misma en países africanos y en el resto de países europeos. La adopción de ChatGPT en esas casi 1000 entidades que han contestado gana por goleada. Y otra realidad del sector, pues la gran mayoría, un 77,1% de entidades españolas, usa herramientas gratuitas. La versión gratuita de ChatGPT, la versión gratuita de Gemini, la versión gratuita de Copilot. Solo un 45,9% usa algún tipo de herramienta de pago. En cuanto a para qué se usa a día de hoy estas herramientas, pues la principal respuesta es para temas de comunicación y marketing y para gestión de programas. Y en cuanto a ¿en qué momento piensas tú que estás en el uso de la inteligencia artificial? Esta opción, llamada en inglés Testing the Waters, es bueno, pues estoy probando, estoy jugando con la tecnología a ver qué tal, y es la que gana, pero sin embargo, esta, que es Power Users, que se corresponde con un uso avanzado de la IA, solo lo declaran un 7,3% de las personas que han contestado. Es decir, que realmente se usa pues, a un nivel muy ligero y de adopción inicial de estas tecnologías. Aquí hay una pregunta que hemos querido destacar, que es demoledora, que es si tu entidad tiene una política de uso sobre la IA. Y bueno, pues la sinceridad nos trae que aunque hay gente que bueno, está trabajando en ello o que realmente no lo sabe o no lo tiene claro, hay un 3%, un 3,7% de entidades que sí tiene una. Así que esto quizá aflora la necesidad de tener más procedimientos, de hablar más internamente, porque claramente entre los resultados anteriores de prácticamente todo el mundo está usando inteligencia artificial, pero no de una forma estructurada, pues afloran riesgos de qué clase de cuentas están usando. Yo me he creado una cuenta a nivel personal y estoy metiendo datos que no debería o documentos que no proceden porque son confidenciales. Entonces, bueno, para mí esta pregunta pues es que invita a la reflexión. En cuanto a futuro, ¿cuáles son los desafíos que ven en la IA las entidades? Como podéis ver, a la pregunta ¿qué importancia tiene la adopción de la IA? Para mi trabajo en los próximos 2-3 años, para sorpresa de nadie, es muy importante para un 61%.
y algo importante para un 29, es decir, que todo el mundo considera una prioridad. Pero claro, ¿cuáles son los obstáculos principales? Y aquí también coincidimos con las respuestas del resto de países europeos y de África, que es la falta de conocimiento, el coste de la implementación, y aquí no se refiere exactamente a coste de licencias per se, sino a si queremos desarrollar una herramienta propia basada en IA, pues al final eso requiere de conocimiento experto y hay que pagarlo. Muchas veces contratando a empresas de consultoría. Y aquí también sale las preocupaciones sobre los datos, es decir, hasta qué punto lo que estamos usando o vamos a usar mantiene la privacidad de los datos que las entidades manejamos. Y por último, ¿qué tipo de apoyo externo ayudaría a las organizaciones? Pues también casi un 80% dicen que les ayudaría a tener programas de formación, también financiación en forma de subvenciones o apoyo financiero y también tener mentoría de expertos sobre cómo alcanzar su máximo potencial. A futuro, de nuevo, vemos que en un uso más sofisticado de la IA, las entidades, tanto en España como en el resto de Europa, querrían herramientas que permitan automatizar flujos, quizá un uso más agéntico, y también herramientas que se adapten a la misión de las entidades, no que las entidades se tengan que adaptar a lo que hay. ¿Vale? De nuevo vemos que predomina el uso en comunicación y marketing porque probablemente las herramientas que se están usando pues, son muy fáciles porque son a nivel conversacional para generar textos y bueno, es un uso como muy intuitivo, ¿no? En inglés lo llaman low hanging fruit, pues lo más básico, lo más fácil a lo que las entidades pueden acceder y luego también en el desarrollo y gestión de los programas. Y por último, quería destacar aquí que aunque la primera respuesta a esta pregunta es otros, es porque es una pregunta abierta. ¿A qué tipo de IAs les gustaría a las entidades aspirar en el futuro? Todas las respuestas indican customizadas, es decir, no una herramienta genérica, sino una herramienta adaptada a las necesidades y al tipo de misión de mi entidad para poder avanzar y tener un uso más sofisticado de la IA. Pasando un poco a las conclusiones generales de estas casi 1000 entidades que han participado en todo el mundo, pues podemos constatar que la brecha es real y que la situación no es muy diferente de la que se vive por parte de las entidades en otros países europeos o africanos. Al final se necesita financiar toda esta infraestructura, todas estas inversiones, se necesitan competencias digitales y se necesita apoyo técnico, porque en las entidades, como también se ha mencionado a lo largo de la mañana, no siempre hay un equipo técnico propio, se necesita apoyarse en externos y al final eso tiene un coste que muchas veces es muy difícil de financiar. Otra idea que podemos concluir es que las habilidades digitales no son una opción, son una obligación y son una prioridad para el 79% de esas casi 1000 entidades. Así que realmente hay que poner esfuerzo en capacitar al personal de las entidades. También podemos decir que, como hemos dicho, en el caso español, solo un 7,3% de las entidades estaba haciendo un uso muy sofisticado de la IA. En general, todo el mundo está explorando y parece que sin mucho orden ni concierto. De ahí también que no haya una política de IA en la gran mayoría de entidades. Y quizá es como un tren que nos está pasando, una avalancha que nos está pasando por encima, ¿no? Que la IA y su avance va mucho más deprisa de lo que las entidades podemos asumir y digerir, ¿no? Así que realmente quizá aquí hay un puente que cruzar entre el cumplimiento, la gobernanza, etcétera, y el cómo hacerlo de una forma práctica para que realmente se convierta en una realidad. También queremos que, como he dicho anteriormente, esa capacidad que está a nuestra disposición se adapte a las necesidades del sector y no sea el sector el que se tenga que adaptar a lo que hay. Y por último, pues todo esto necesita
Sí, de un apoyo financiero, pero también, por supuesto, de los seres humanos, porque al final las entidades somos el brazo, somos el alma, somos el corazón de la llegada de toda la misión que nosotros queremos llevar a cabo. Entonces, la tecnología no es un fin, es un medio que necesitamos y necesitamos que se adapte a lo que nosotros queremos hacer y que tenga un coste que podamos asumir, pero indudablemente tienen que ser las personas las que sean el motor del cambio y las que mejoren sus competencias digitales y posibiliten realmente que esto llegue a todo el sector. ¿Cómo podemos apoyaros desde Innovación Solidaria y desde este proyecto? Pues, como mencionaba, pues, con una serie de recursos que estamos generando, una biblioteca que está a vuestra disposición, pero también con una serie de pautas y consejos prácticos que nos va a desgranar ahora mi compañero Antonio. Muchas gracias, Patricia. La verdad que mucho de lo que vais a ver ahora ya está hablado a lo largo de la mañana, pero como veis, al final, desde diferentes puntos de vista, Fundación Splay con su trabajo, con su día a día con las entidades, llega a las mismas conclusiones. Patricia ha hecho referencia y en la mesa se ha debatido bastante en cuanto al tema de la política, que es importante, porque decimos ahí el 72%, pero ya habéis visto que desgranado es más del 80% o el 90% no hay esa política. Al final no es un problema de tecnología, es un problema de gestión, y la gestión sí la controlamos las organizaciones. Entonces es importante que lo tengamos claro, que la organización es la que manda en su casa. Entonces, claro, lo que decíamos antes, hay que poner orden en la casa, pero siempre con una serie de criterios. También se ha dicho en la mesa, el pensamiento crítico, como organización hay que aplicarlo. Entonces, es importante que lo tengáis. También una de las cosas que se saca del estudio es las barreras, pues falta de tiempo para explorar, falta de conocimiento, dudas sobre el uso responsable, pero como veis, yo pongo encima de la mesa de que ninguna es que no nos interesa. A todos nos interesa la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo que falta son las condiciones, bien financieras, bien de conocimiento, pero al mismo tiempo son las consecuencias que vais a ver a continuación, que es en esta, que si no aplicamos la inteligencia artificial no podemos acceder a financiación porque ciertas convocatorias ya nos lo exigen, tenemos que hacer esa justificación, ese rendimiento de cuentas, que si no metemos bien los datos no podemos justificar. Como veis, es una pescadilla, se muerde la cola. También he querido meter aquí en el último, el talento. O sea, las organizaciones tenemos que mirar hacia adentro y atraer talento. Entonces, para atraer talento tenemos que ser atractivas tecnológicamente, porque si no tenéis, la misión es importante, pero al mismo tiempo, si está bien organizada, aplicamos bien las cosas, conseguiremos atraer talento, que al final necesitamos esa savia joven, esa savia nueva, que aporte su conocimiento en tecnología. Y aquí, pues bueno, yo os he querido poner, estoy corriendo porque sé que es la hora que es y ya estamos un poco cansados todos, pero es importante que veáis que luego todo no es teoría, sino que ya se está aplicando. Noemi ha hecho el comentario de que en su entidad, la Rueca, ya se está aplicando una buena política. Ese dashboard que nos ha enseñado Guillén y nos ha enseñado David es consecuencia de que ya están aplicando las tecnologías, y al final lo importante es que saber cómo hacerlo. Yo os voy a dar una pequeña fórmula. No requiere un profesional, requiere que en 30 minutos os cojáis 3 preguntas. ¿En qué tareas se repiten y qué tiempo os roba más? ¿Qué información tenéis que no aprovecháis? ¿Qué piden los financiadores que hoy nos cuesta darlo? Entonces, con esas 3 preguntas, en 30 minutos, el debate se abre en la entidad. Dentro de ese debate, pues seguramente surjan estas preguntas. Dentro de ese debate decís, pues bueno, pues si puedo, no puedo, he marcado 2, he marcado 1. Como veis, no estoy diciendo nada raro, estoy diciendo que vamos a ver todo apoyado en el famoso Excel que ya ha salido a lo largo de la mañana. ¿Cuánto cuesta sacar el informe? Tenemos esa carpeta compartida, trabajamos todos con los mismos datos, son sensibles, no son sensibles, somos conscientes, no somos conscientes. Al final, lo que tenéis que llegar es a poner orden en la casa, como os ha dicho a lo largo de la mañana.
Entonces yo al plan de transformación digital me gusta poner la palabra estratégico. ¿Por qué? Porque no puede ser otro plan que queráis meter aislado, sino que tiene que estar en el ADN de la entidad. Porque al final, sin estrategia, no llegamos lejos. Tenemos que planificarlo, tenemos que dar los pasos adecuados y al final lo importante es poner a nuestros usuarios en el centro y otras formas de hacer las cosas paso a paso para que esto tenga una consecuencia. Y lo que os decía, no requiere más recursos que una persona que le deis tiempo, que hayáis decidido qué pregunta hay que contestar y que al cabo del mes documente su experiencia y la ponga en común dentro de la entidad. Una vez que ya lo ponga en común, ya os vais a dar cuenta si sois capaces o no de abordar o incorporar esa tecnología a modo global dentro de la entidad. Porque al final lo simple es lo que vamos a conseguir hacer. Como veis, esto es invención nuestra, pero es la consecuencia del estudio y es consecuencia del estudio que han enseñado David y Toñi, es consecuencia de la brecha que ha estado contando Guillén y lo que se ha debatido en la mesa. No estoy diciendo nada nuevo, pero al final, si empezamos sobre algo simple, seguro que lo vamos a incorporar. Luego ya, evidentemente, lo podemos complicar, el volumen, proyectos, ámbitos de actuación, se extrapolará todo. Pero al final, si la tecnología empezáis con pequeños pasos, yo creo que lo conseguiréis abordar. ¿Por qué? Porque al final lo que decimos, le damos ese marco interno, ya el marco legal ya se ha debatido bastante, no me voy a meter, le dais un tiempo protegido porque al final esto necesita dedicación. Esto no es algo que salga innato de las personas. Necesita tenerlo claro que se tiene que meter en faena. Y luego, por lo que decimos, dar esos pasos concretos. Daros las gracias. Como veis, he ido muy rápido porque yo creo que ya estamos muy cansados. Se os han metido muchos datos en la cabeza, pero yo creo que la idea es muy simple. La tecnología viene a potenciar, y más la IA. Entonces, en ese potenciamiento que vamos a hacernos internamente, tenéis que tener claro para qué y cómo hacerlo. Entonces, yo quería hacer mi aportación a la mesa, me he quedado un poco ahí cortado, y es esa precisamente. Si no potenciamos o no sabemos que la IA, con su entrenamiento, que es un logaritmo estadístico que adivina la siguiente palabra probable acorde a su entrenamiento, pues entonces, si no tenemos esa idea de base a lo que nos estamos enfrentando, porque nos venden la parte bonita, qué imágenes bonitas hace, qué texto más bonito currado nos da, pero la esencia es el potenciar. Y si tú no potencias lo que realmente tienes dentro, no vas a sacar nada. La IA es consecuencia de lo que hacemos. Vosotros hacéis muchas cosas muy bien, pero no os habéis parado a pensar cómo las hacéis paso a paso. Entonces, si conseguís plasmar en un documento el paso a paso, se lo damos a la IA y lo va a hacer más efectivo, más rápido, va a trabajar 24/7, etc., etc., que ya conocéis. Entonces, al final, yo creo que lo importante es la base. La base de la IA está en que es un entrenamiento, un potenciador de lo bueno y de lo malo. De ahí todas las políticas del marco legal. Potencia lo malo. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta decir que potencia nuestros puntos débiles. Con lo cual, si potencia nuestros puntos débiles, podemos ser mejores. Y ahí es donde yo os quiero animar a que la IA se adopte, pero se adopte con conciencia. Y ahí vienen todos los recursos del tema del proyecto, donde vais a poder sacar más información más detallada y sobre todo daros las gracias por aguantarnos, haber llegado al final del día y de la sesión. Y si me he dejado algo, en esta anterior tenéis nuestros contactos, escribirnos y gustoso de trabajar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias, Antonio, Patricia. Nada, pediros perdón un poco también por la densidad del programa y dejaros ahí al final de la mañana ya todo el mundo cansado, mirando el reloj. Perdonar. Os invito a que miréis su informe. Yo creo que el informe es muy interesante. Además, es un primer informe sobre el uso de la IA en el sector, que esto es totalmente novedoso y creo que ofrece información interesante. Muchos informes hoy, pero ahí hay información luego de trabajo. Hay que dedicarle un poco de tiempo. Os lleváis tarea para casa, efectivamente.